a grabar. Bueno, vamos a comenzar con la integral de la función secante de u diferencial de u. Entonces, si nosotros queremos integrar la directa, pues no existe una función trigonométrica que al derivarse se obtenga directamente la secante. Entonces, para poder integrarla a esa expresión secante, la voy a multiplicar por este cociente, escrito por secante de u más tangente de u sobre secante de u más tangente de u diferencial de u. Muy bien. Recuerden que la diferencial es importante porque nos dice respecto de qué variable estamos integrando. Por ejemplo, si tuviésemos algo como esto, secante cuadrada de teta respecto de x, entonces esta expresión se considera constante porque no contiene la variable x, se puede sacar de la integral y simplemente tengo que integrar de x, y entonces me quedaría secante cuadrada por la variable x más la constante esencial arbitraria de integración. Entonces, por eso es importante que pongan la diferencial, porque esa expresión nos dice respecto de qué variable estamos integrando. Entonces, en este caso estamos integrando respecto de la variable u. Muy bien. Y entonces ya multipliqué por ese 1 en particular y voy a tener que hacer el desarrollo de esa operación. Entonces me quedaría, al multiplicar secante por secante de u más tangente de u, me quedaría secante cuadrada de u más secante por tangente de u, todo eso entre secante de u más tangente de u, y como seguramente ustedes ya se dieron cuenta, pues se multiplicó por esta expresión en color rojo, justamente para que se llegara a una integral directa, en donde se puede elegir una parte del integrando como u, y al derivarlo, su derivada también aparezca en el integrando original. Entonces, si yo considero a u como la secante de u más la tangente de u y obtengo su diferencial, obtendría la derivada de secante es secante por tangente y la derivada de tangente es secante cuadrada de u, y todo eso multiplicado por, bueno, no voy a usar la variable u porque ahí la estoy usando, entonces tengo que llamarle de otra manera para que no me confunda. Entonces, si a es secante de u más tangente de u, su diferencial sería secante por tangente más secante cuadrada de u por diferencial de u. Muy bien. Y entonces reescribo a mi integral en términos de la variable a y me quedaría integral de diferencial de a sobre a, lo que me daría logaritmo natural del valor absoluto de a. Y entonces, al regresar a la variable original, me quedaría que la integral de la secante es el logaritmo natural de secante de u más tangente de u más la constante esencial y arbitraria de integración. Y si ustedes tienen algún formulario o algo así, podrán ver que hay algunas opciones alternativas a esta expresión. Y si ustedes quieren saber pues de dónde salieron, simplemente reescriban a la secante y tangente en términos del seno y del coseno y ahí verán de dónde salen las otras opciones, que también son respuestas correctas. Muy bien. Pero esta es la más directa, por eso se las estoy mostrando. Y ya vamos a pasar con la última, que sería la integral de la cosecante de teta. Si quieren, ahora la voy a poner. Cosecante de teta, diferencial de teta. Y otra vez observamos que esta no tiene una integral directa. Entonces, también habrá que multiplicarla por un cociente. Y ese cociente, ¿quiénes había dicho que era? ¿Se acuerdan? ¿Me podrían decir? Coseno y cotangente. Coseno y cotangente. Cosecante más cotangente, ajá, muy bien. Cosecante más cotangente. Listo. Y al hacer el desarrollo, ¿qué nos quedaría? Cosecante más cotangente multiplicada por cosecante, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría cosecante cuadrada de teta más cosecante de teta por cotangente de teta sobre cosecante de teta más cotangente de teta y diferencial de teta. Muy bien. Y entonces, ¿a quién deberíamos de considerar como nuestra variable m, por ejemplo, Jacqueline? Perdón, profe, es que voy retrasada con el video, entonces no alcanzo a ver lo que escribió. Que para esta expresión a cosecante de teta, ajá, de teta, perdón. Exacto, Es que me acaba de aparecer. Sí, cosecante de teta más cotangente de teta, y al calcular su diferencial, ¿qué obtendríamos? Sería, bueno, el diferencial de cosecante cuadrado de teta, diferencial de teta es igual a... No, de esta expresión. De cosecante de teta más cotangente de teta.
Primero la derivada de cosecante y luego la derivada de cotangente. Es que no las recuerdo. No te preocupes. Entonces, Jessica, adelante, te escuchamos. La derivada de cosecante sería menos cotangente por cosecante. Exacto, cosecante por cotangente, el orden de los factores no altera el producto. ¿Está bien? ¿Sí? Y luego La derivada de cotangente sería ajá, menos cosecante cuadrada. exacto, de teta. Y todo eso por diferencial de teta. Y observamos que esta expresión sí aparece en nuestro numerador, solamente que con signo contrario, o sea, las dos expresiones son negativas. Entonces voy a multiplicar todo por menos 1 y me queda menos diferencial de m es cosecante de teta por cotangente de teta más cosecante cuadrada de teta, todo eso por diferencial de teta. Entonces significa que a donde vea toda esta expresión voy a poner de m y a donde vea cosecante más cotangente voy a poner m. Entonces mi integral quedaría integral de menos de m sobre m, y el menos, que es una constante, sale de la integral, que es menos 1 por la integral de diferencial de m sobre m, que sería menos el logaritmo natural del valor absoluto de m. Y regresando a la variable original, nos quedaría menos logaritmo natural de cosecante de teta más cotangente de teta más c. Y esa sería nuestro resultado. Menos logaritmo de cosecante más cotangente más c. Y le repito, si alguien tiene por ahí un formulario y puede buscar la integral de la cosecante, tal vez tenga una respuesta diferente, pero pues no pasa nada porque va a ser equivalente a esta que nosotros obtuvimos. Esta que nosotros obtuvimos está correcta, pero puede haber otras opciones equivalentes. Por ejemplo, considerando este signo. Puede ser que en las respuestas que aparezcan en su formulario no venga este signo y entonces el argumento aquí viene un poco diferente. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, tómense un momento para copiar esto y ahora sí pasamos al siguiente tema, que sería la regla del L'Hopital, y posteriormente empezaremos el último subtema de este tema 2, que se llama integrales impropias. Entonces dice, dada la fracción f de x sobre g de x, si al evaluar a la expresión del numerador en a se obtiene 0 y al evaluar a la expresión del denominador en un valor constante a se obtiene 0, entonces se presenta en el cociente una indeterminación de la forma 0 sobre 0 para el valor de x igual con a. Entonces, el problema que se plantea consiste en encontrar el límite de este cociente justamente cuando x tiende al valor de a. Como nosotros habíamos visto en el curso anterior de cálculo y geometría analítica, para calcular el valor del límite usando los teoremas, lo único que tendríamos que hacer es evaluar a cada una de las funciones en el valor de a y ver qué se tiene. Pero si anteriormente mencionamos que en este cociente, al evaluar a cada una de las funciones en a se obtiene una indeterminación de la forma 0 sobre 0, nos preguntamos cómo podríamos resolver ese problema que se presenta. Entonces, para ello, se hará uso del siguiente teorema, que se conoce como la regla del L'Hopital. Esta regla dice que si al evaluar un límite de un cociente, eso es importante, cociente de expresiones, se obtiene la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, para calcular el valor del límite se puede hacer simplemente derivar al numerador y derivar al denominador. Observen ustedes cada uno de ellos por separado. O sea que no derivo como si fuese un cociente, porque algunos de repente empiezan a derivar la expresión utilizando el teorema de la derivada de un cociente, pero no es necesario. La regla del L'Hopital dice simplemente, si al evaluar el valor de un límite se obtiene la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, simplemente deriva el numerador y deriva el denominador por separado y vuelve a calcular el valor del límite. Si esta indeterminación se sigue presentando, ustedes pueden derivar tantas veces como sea necesario hasta que la indeterminación ya no aparezca o simplemente ya puedan dar una conclusión del límite. Recuerden que los límites no forzosamente tienen que existir, simplemente pueden existir o no. Entonces, hasta que la indeterminación desaparezca, ya podremos dar una conclusión sobre si el límite existe o no existe, porque las formas indeterminadas no nos permiten
decir si un límite existe o no. Simplemente no tenemos información suficiente para dar una conclusión de ese ejercicio. Entonces, por eso ahora vamos a utilizar una herramienta adicional que se llama regla del L'Hopital. Entonces, les repito, si en estos cocientes tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, derivo el numerador y derivo el denominador por separado. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que ya aplique la regla del L'Hopital, derive el numerador, derive el denominador y para calcular el límite simplemente evalúo estas nuevas expresiones que obtuve en el valor al cual tiende x. Cabe mencionar que la regla del L'Hopital solo se aplica cuando se presentan las siguientes formas indeterminadas: 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si no se tiene una forma indeterminada como estas, entonces no pueden aplicarla, porque de repente dicen, ah, pues entonces me quedó algo extraño, simplemente voy a derivar el numerador y el denominador, pero no, solamente se puede aplicar en estos dos casos, en estas dos formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si después de haber aplicado la regla del L'Hopital a una indeterminación, esta persiste, la regla puede aplicarse tantas veces como sea necesario hasta que se haya eliminado la indeterminación. Muy bien, entonces antes de hacer algunos ejercicios vamos a recordar algunas operaciones con el infinito. Entonces, del lado derecho empezamos con las que son indeterminaciones. O sea que si al calcular un límite obtenemos alguna de estas expresiones, estas se conocen como indeterminaciones, lo cual nos impediría dar una conclusión de ese ejercicio. La primera indeterminación que se podría presentar es las restas de infinitos. Infinito menos infinito es una indeterminación porque de acuerdo a las teorías de conjuntos y a otras teorías, hay infinitos más grandes que otros. Entonces, si a este infinito le restamos este otro, pues no sabemos cuál de ellos es más grande. Por lo tanto, no sabemos el resultado de esa operación. Y no podemos dar una conclusión a partir de eso. Otra indeterminación es la multiplicación de 0 por infinito. La siguiente indeterminación sería 0 sobre 0 y la última infinito sobre infinito. Hay muchas más. Ahorita vamos a ver algunas otras. Bueno, pero la regla del L'Hopital solamente aplica en las últimas dos. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Otras operaciones con infinito que no son indeterminaciones, pues sería multiplicar al infinito por una constante. Y entonces, si la constante es positiva, el infinito es positivo. Si la constante es negativa, el infinito es negativo. Si al infinito le sumamos una constante, nos sigue quedando infinito. Y bueno, aunque el infinito no es un número, cuando en una expresión nos queda algo como esto, en un límite en particular, pues nosotros ya podremos dar una respuesta o conclusión a este ejercicio. Si nos queda infinito simplemente, entonces podremos decir que el límite no existe o bien que tiende al infinito. Otra operación con infinito que podemos encontrarnos sería sumar infinitos. Infinito más infinito sigue siendo infinito. Multiplicar infinitos, infinito por infinito es infinito. La división de 0 entre infinito, lo cual no es una indeterminación, eso es 0. Y la división de infinito sobre 0, lo cual no es una indeterminación, es infinito. Muy bien. Y les repito, nosotros al obtener infinito, no estamos diciendo que es un número, simplemente ya podemos dar una conclusión, que el límite no existe o bien que tiende hacia el infinito. O sea que sigue tomando valores cada vez más grandes o que sigue tomando valores cada vez más pequeños en el caso de tender al menos infinito. Y bueno, empezamos con algunos ejercicios sencillos. Vamos a hacer el ejercicio 1. Y ahorita pasamos a otros ejercicios. Déjenme compartirles el pizarrón. Listo, ya se los compartí. Déjenme agregar una hoja nueva. Veo un mensaje en el chat. Denme un momento. Pego nada más el ejercicio y ahorita leo lo que escribieron ahí en el chat. Perfecto, sí. Ya voy. Déjenme pausar a la grabación. Este ejercicio dice el límite de cuando x tiende a 0 de x sobre tangente de x. Entonces, al evaluar el valor al cual tiende el límite, ¿qué obtendríamos? 0 sobre 0. Ajá, 0 sobre 0. Perfecto, 0 sobre 0. Entonces ya tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, donde se puede aplicar la regla del L'Hopital. Entonces escribimos aquí, aplicando L apóstrofe L'Hopital. Entonces nos quedaría que ponemos límite cuando x tiende a 0 y la regla del L'Hopital dice deriva el numerador
y deriva el denominador, pero por separado. Entonces, ¿cuál sería la derivada de x? Fernanda, te escuchamos. Adelante, gracias. La derivada de x es 1. Ajá, y la derivada de tangente de x. Es secante cuadrada de x. Exacto, muy bien. Entonces ya aplicamos la regla del L'Hopital y entonces ya que la aplicamos, evaluamos otra vez el límite. Si la forma indeterminada sigue apareciendo, entonces le decía, este teorema del L'Hopital se puede seguir aplicando las veces que sean necesarias. Muy bien, hasta que la indeterminación ya no aparezca. Entonces, al evaluar el valor al cual tiende el límite, nos quedaría 1 sobre la secante cuadrada de 0. Y pues sabemos que la secante de 0 vale 1. Y entonces ya nos queda que el límite existe y vale 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. En el curso anterior seguramente resolvieron este ejercicio también. Y entonces lo que hicieron fue escribir a la tangente en términos del seno y del coseno. Y entonces lo reescribieron de esta forma. Quedaría x sobre seno de x por coseno de x. Y entonces ya nos quedaba el límite cuando x tiende a 0 de x sobre el seno de x por el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. Y este límite vale 1 y este también vale 1. Entonces el límite existe y vale 1. Para no tener que hacer este proceso donde reescribimos a la tangente en términos del seno y del coseno y aplicamos estos teoremas que aprendimos en el curso anterior, podemos usar la regla del L'Hopital, donde simplemente derivamos numerador y denominador por separado. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos. En este otro ejercicio, al evaluar directamente el valor al cual tiende el límite, nos quedaría seno cuadrado de 0 sobre 1 menos el coseno de 0, donde el seno cuadrado de 0 vale 0 y el coseno de 0 vale 1. Entonces nos queda la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces ponemos aquí aplicando L'Hopital. Y entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Adelante. Los escucho. ¿Quién quiere hacer ese ejercicio? ¿Quién levanta la mano? Ajá, Teira, te escuchamos. Muchas gracias. Adelante, Teira. Creo que tienes tu micrófono cerrado. ¿Ya me escucha? Ya está abierto, sí. Pues entonces sería la seno al cuadrado. Ajá. Derivada sería seno de x por coseno de x. Sí, más o menos, pero te hace falta algo. Porque tenemos la forma derivada de u a la n, entonces sería bajar la n como coeficiente, disminuirlo un grado a la expresión u y multiplicarlo por la derivada de u. Y tú ya lo hiciste más o menos bien porque dijiste me queda seno de x medios por coseno de x medios. Ajá, pero nos faltó bajar el 2 como coeficiente, este 2 baja como coeficiente, y nos falta derivar el argumento, que es un medio, y ya de ahí se simplifica. Sí se simplificaba, pero teníamos que mostrar por qué. Pero sí, Teira, muchas gracias. Entonces, ahora al derivar el denominador, ¿qué te quedaría tú misma? Ay, no sé. La derivada de 1, que es una constante. ¿Cuál es la derivada de cualquier constante? Ay, La que, no sé. ajá. Muy bien. La derivada de una constante es 0. Y ya la derivada de coseno, ¿quién sería? Bueno, no de coseno, de menos coseno. Entonces, ajá. Sí. La derivada de menos coseno Ajá. sería seno, menos seno, ¿no? Menos seno por x. Ajá, sí. Sería menos seno. Exacto, porque la derivada de coseno es menos seno. Muy bien. Y entonces ya simplemente antes de calcular el valor del límite, muchas gracias, Teira. Antes de calcular el valor del límite, simplificamos un poco. Nos quedaría seno de x medios por coseno de x medios sobre seno de x. Muy bien. Entonces ya simplificamos y al evaluar directamente el valor al cual tiende el límite, nos quedaría seno de x medios, perdón,
seno de 0 por coseno de 0 sobre seno de 0. Y eso nos quedaría otra vez 0 sobre 0. Entonces la forma indeterminada sigue apareciendo, pero no hay problema, porque siempre que la forma indeterminada aparezca, puede aplicarse la regla del L'Hopital tantas veces como sea necesario. Entonces volvemos a poner aquí, aplicando L'Hopital. Y entonces ahora, ¿quién me ayuda a continuar, muchachos? Entonces, en esta nueva expresión que obtuvimos al derivar el numerador y el denominador por separado, se vuelve a presentar la forma indeterminada. Entonces tendremos que volver a derivar. Adelante, Rodrigo. Entonces recuerden que se deriva por separado, el numerador y el denominador. Y por otro lado, observen que en el numerador aparece un producto de funciones. Entonces recuerden cómo se deriva un producto de funciones. Adelante, Rodrigo, te escuchamos. Bueno, sí, le iba a dar mi participación, pero creo que también le están preguntando algo. Un momento. No sé si primero quiere Sí, resolver. a ver, sí, ya, listo. Sí, bueno, pues aplicamos la derivada y nos queda como seno de x medios por seno de x medios por 1/2, ¿no? Ajá, pero estás derivando al coseno, ¿no? Y recuerda Ajá. que las derivadas de funciones trigonométricas cuyos nombres comiencen con C, por ejemplo, la función coseno, la Sí, función queda negativo. cotangente, exacto, Sí, cotangente, sí, perdón. cosecante, coseno inverso, cotangente inversa y cosecante inversa, las derivadas de todas esas funciones trigonométricas que comienzan sus nombres con C son negativas. Entonces sí, entonces el seno se queda igual. Y al derivar coseno, dice su compañero que nos queda menos seno. Pongo el signo menos al principio y hace falta derivar su argumento, que su compañero sí lo mencionó bien, y era 1/2. Muy bien, eso lo habías dicho perfecto. Ahora continuamos. Sí, queda como más coseno, 1/2 de coseno de x medios por el coseno de x medios. Exacto, muy bien. Listo, esa es la derivada del numerador. Y ahora la derivada del denominador. Es coseno de x. Exacto, coseno de x. Muy bien, muchas gracias. Tienes toda la razón, Rodrigo. Y pues ahora simplemente tendríamos que evaluar el valor al cual tiende el límite. Entonces nos quedaría 1/2 menos 1/2 del seno de 0 por el seno de 0 más 1/2 del coseno de 0 por el coseno de 0 y todo eso sobre el coseno de 0. Y entonces el seno de 0 vale 0, toda esta expresión se hace 0, el coseno de 0 vale 1, entonces la expresión del numerador vale 1/2 y en el denominador también hay un 1. Entonces concluimos que el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de x medios sobre 1 menos el coseno de x existe y vale 1/2. Y ese ya es nuestro resultado. Entonces tómense un momento para copiar ese ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio 10. ¿Quién quiere ayudarme? Adelante, levanten sus manos. ¿Cómo comenzamos? ¿Quién me dice? ¿Cómo comenzamos a resolver este ejercicio? ¿Qué es lo que se tiene que hacer primero? Julieta, adelante, por favor. Evaluamos el límite, ¿no? El valor al cual tiende el límite. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría, Julieta? Nos quedaría e a la 0. Muy bien, ¿sí? Menos 1. Sobre. Sobre 0 al cubo. Exacto, y eso e a la 0 es 1, 0 al cubo es 0, entonces nos queda 0 sobre 0. Por lo tanto, es posible aplicar la regla del L'Hopital. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Entonces, ¿cómo quedaría aplicando la regla del L'Hopital? Arriba nos quedaría como a la t. Exacto, la derivada de a la t es ella misma por la derivada de su argumento. En este caso, la derivada de t vale 1 respecto de t. Y luego la derivada de menos 1 es 0. Exacto, muy bien, muchas gracias. Y la derivada del denominador, la derivada del denominador, ¿quién sería? 3t al cuadrado. Exacto, y al evaluar el límite, ¿qué obtendrías?
obtendría 1 sobre 0. Ajá, sería e a la 0 sobre 3 por 0 al cuadrado, que como bien dijiste es 1 sobre 0. Y entonces, ¿qué puedes decir a partir de eso? Que el límite tiende a infinito. Exacto, tiende a infinito. Muy bien. Y entonces ya podemos dar una conclusión. Entonces podemos decir el límite cuando t tiende a 0 de e a la t menos 1 sobre t cúbica no existe, podemos decir. O bien podemos decir que el límite cuando t tiende a 0 de e a la t menos 1 sobre t cúbica tiende al infinito. Cualquiera de esas dos es correcta. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar este ejercicio. Bueno, en este ejercicio, ya hasta este punto donde lo dejó su compañera Julieta, pues ya no fue necesario seguir aplicando la regla del L'Hopital porque ahí ya no aparecía la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ya no apareció, ya quedó la constante 1 entre 0, eso tiende al infinito, y entonces decimos que simplemente el límite no existe. Ya no es necesario ni se puede volver a usar la regla del L'Hopital porque ya no aparece ninguna de las formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x sobre la cosecante de x. Y este signo más, recuerden que es importante, en el curso anterior vimos límites laterales. Entonces, decíamos el límite cuando x tiende a a, que es un valor constante, a por la derecha o a por la izquierda. Entonces, antes de que me ayudes, Jacqueline, déjame nada más recordarles esto, que aquí tenemos nuestro eje X, aquí está el origen del sistema de referencia, el 0, los positivos y los negativos. Entonces, imagínense que aquí tengo un valor A, y entonces si estoy indicando que me estoy aproximando al valor de A por la derecha, significa que estoy tomando valores más grandes que A, pero cada vez más cercanos a. Muy bien. Y si digo que me estoy acercando a A por la izquierda, me estoy aproximando en esta dirección, tomando valores más pequeños que A, pero cada vez más cercanos a. Entonces es importante eso, que no lo pierdan de vista. Aquí nos está diciendo que X se está acercando a 0 porque el logaritmo natural no existe a la izquierda del 0. Pero aquí dice, cuando se aproxima mucho a 0. Entonces, ahora sí, Jacqueline, ¿qué dirías tú que se obtendría al calcular el valor del límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de x y de cosecante de x? Pues sería el logaritmo natural de 0, ¿no? Ajá, logaritmo natural de 0 por la derecha, ¿sí? Sobre 1 sobre, ¿quién? La cosecante en términos del seno del coseno, ¿cómo la representas, Jacqueline? Como 1 sobre seno de x. ¿Sí? Ajá, y en este caso sería seno de 0. Exacto, muy bien. Y entonces, ¿qué te queda en la primera expresión? ¿A qué tiende el logaritmo natural cuando x se aproxima a 0, pero por la derecha? Entonces tienes que irte a la gráfica de la función logaritmo natural y ver cómo se está comportando esta función, bueno, su gráfica, a medida que su variable independiente se aproxima cada vez más a 0. ¿No pero sería por la infinito? derecha. No, casi, pero no, porque la función logaritmo natural tiene este comportamiento que está aquí. Así. Esa es la función logaritmo natural. Entonces, ¿qué pasa con esta función a medida que esta se va acercando a 0 por la derecha? Entonces, ¿qué le está pasando a esta función? Observen. Se va hacia menos infinito, ¿no? Exacto, muy bien, a menos infinito. Exacto. Y entonces, uno entre el seno de 0, ¿a qué tiende? Ajá. Pues, bueno, sería 0, ¿no? No, 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 no. No sería 0 porque... cero, Ah, ¿no? bueno, el seno de 0 sí es 0, pero el cociente 1 pero entre sería- 0... Ajá. Sí, sí, sí. Sería infinito, ¿no? Ajá, infinito, exacto, infinito. Muy bien. Perfecto. Entonces nos queda la forma indeterminada infinito sobre infinito. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces aquí escribimos aplicando el L'Hopital. ¿Y qué te quedaría, Jacqueline?
Derivando Quedaría al numerador y arriba. al denominador por separado. Ajá. ¿Te escuchamos? El numerador quedaría como 1 sobre x Muy bien, sí. y el denominador quedaría como menos cosecante de x cotangente de x. Exacto, muy bien. Y entonces, ¿qué harías tú a partir de ese punto? Es que se podría evaluar, pero arriba quedaría infinito, ¿no? Ajá. Y Entonces, abajo sí, la sí, sí. cosecante de 0. Exacto. Tienes toda la razón. O sea, tú dices, es que se podría evaluar, pero arriba quedaría un infinito. Entonces, eso ya me indica algo raro. Entonces, con esta expresión no podemos hacerle nada, pero a estas dos sí les podemos hacer algo, ¿verdad? ¿Qué se te ocurriría hacer a las expresiones de funciones trigonométricas? Podríamos volver a aplicar Ajá. Ajá. la regla del L'Hopital. Antes, porque todavía no hemos evaluado el límite. No sabemos si nos queda infinito sobre infinito. Pero tú dices que ahí aplicando directamente el valor al cual tiene el límite, en el numerador me queda un infinito. Entonces, antes de evaluar, yo te decía, ¿qué podríamos hacerle a estas dos funciones trigonométricas? Antes de evaluar el valor al cual tiene el límite y antes de ver si vuelve a quedar la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito. Ajá, escribirlos en términos. De seno y coseno. Exacto. ¿Y la cosecante quién sería? 1 sobre seno. Exacto, muy bien. ¿Y la cotangente? 1 sobre tangente. Ajá. ¿Y la tangente quién es? Coseno sobre seno. Exacto, muy bien, coseno sobre seno. Entonces tenemos aquí un cociente de expresiones racionales y entonces nosotros sabemos que lo puedo escribir como un solo cociente, pero ¿cómo quedaría? 1 sobre x por quién, Jacqueline. 1 sobre x por... Bueno, el signo menos lo dejo aquí si quieres. Sí, bueno, sería seno entre 1. Ajá, muy bien. ¿Y por? Y seno entre coseno. Exacto, muy bien. Y entonces ahora sí seguimos. Todavía no hemos evaluado otra vez el límite, ¿eh? Entonces me quedó menos seno por seno cuadrado. Y en el denominador x por coseno de x. Muy bien, y ahora sí evaluamos directamente el límite, Jacqueline. ¿Qué te quedaría? Arriba sería 0. Sí. Y abajo quedaría x por 0. 0, muy bien. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Con lo que dijo su compañera. Porque su compañera dice, pues sí, yo evalúo directamente el límite. Eso que dijo su compañera está bien, ¿eh? Ella dijo, pues voy a evaluar al seno en 0 y lo elevo al cuadrado y luego pongo 0 por coseno de 0. Y entonces el seno de 0, pues es 0 al cuadrado sigue siendo 0. Y aunque el coseno de 0 vale 1, pero al multiplicarse por 0 queda 0. Entonces, ahora sí ya es evidente que llegamos otra vez a la forma indeterminada, 0 sobre 0. Podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital. Muchas gracias, Jacqueline. Ahora, ¿alguien más que quiera continuar con esto que comenzó su compañera? Hasta ahí vamos bien. Sí, te escucho. En ese último como renglón, Ajá. ¿por qué ya no volvimos a poner el 1 sobre x? Porque como se están multiplicando todas estas fracciones, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces multipliqué 1 por seno de x y por seno de x, me quedó seno cuadrado de x. Y luego x por 1 y por coseno de x, me quedó x coseno de x, que es esto que está aquí abajo. Y al evaluarlo en 0, me quedó 0 y luego coseno de 0. Y ya. ¿Sí lo ves? Sí, gracias, profesor. Por nada, por nada. Entonces, ¿quién me ayuda ahora a continuar? Ya llegamos otra vez a la forma indeterminada 0 sobre 0 y eso significa que es posible volver a aplicar otra vez la regla del L'Hopital. Entonces, recuerden, esta regla se puede seguir aplicando tantas veces como se requiera, siempre y cuando se tengan las formas indeterminadas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, aquí volvió a quedar 0 sobre 0 y
Al aplicarla, ¿qué quedaría? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere ayudar con las derivadas? Ese signo menos ahí está. Aquí ya no lo puse porque el 0 pues no es positivo ni negativo. Entonces, muchachos. ¿Cuál? Ajá, Teira, gracias. Sería menos 2 seno de X. Ajá, sí. Sí, ya entendí lo que hiciste, mira. Tienes u a la n, bajas el 2 como coeficiente y lo disminuyes un grado, ya está. Pero te hace falta derivar a esta expresión. Entonces, ¿cuál sería la derivada del seno? Ya es lo único que te hace falta. Coseno de X. Exacto, muy bien, sí. Ya está, ya terminaste de derivar el numerador. Muy bien, Teira. Y ahora la derivada del denominador es un producto. Entonces recuerda, será el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces, ¿qué te quedaría? 1 sobre X. No. Porque, mira, te decía que tenemos aquí un producto. X que multiplica coseno de X. Entonces, al primer elemento no le haces nada, lo vuelves a escribir y ahora lo multiplicas por la derivada del coseno. ¿Quién es la derivada del coseno? Menos seno de X. Exacto, muy bien, perfecto, ya está. Y luego le sumas la segunda expresión a la que ahora no le vas a hacer nada y lo multiplicas por la derivada de la primera expresión. ¿Cuál es la derivada de X? 1. 1, muy bien, y ese es el resultado. Y ahora sí, entonces, a partir de este punto, pues, evaluamos el valor al cual tiende el límite. Entonces, ¿qué nos quedaría, Teira? Sería menos 2 por seno de 0 por el coseno de 0, ¿entre qué? Entre 0 por Ajá. menos seno de 0 por 0. Sí, muy bien, sí. Más Ajá. seno de 0. No, coseno de 0, ¿no? Ajá, sí. ¿Por? Y 1. Ajá, por 1, muy bien, listo. Y entonces, ¿cuánto vale el seno de 0? Y luego, ¿cuánto vale el coseno de 0? Seno de 0 vale 0 y coseno de 0 vale 1. Exacto, muy bien. Seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1. Ya está. Entonces, en el numerador, ¿qué nos quedaría? Si el seno de 0 vale 0 y el coseno de 0 vale 1, y luego por 2, ¿cuál sería el resultado? 0. 0, muy bien. Sí. ¿Y en el denominador? Sí, es 0. No, porque fíjate, aquí es una suma. En el numerador era producto. Entonces, 2 por 0, 0 por 1, 0. Pero en el denominador es suma. 0 por 0, pues sigue siendo 0. Pero le tenemos que sumar el producto de coseno de 0, que vale 1 por 1. ¿Cuánto quedaría? 1. 1, exacto. Entonces nos queda 0 sobre 1. ¿Y cuál es el resultado? 0 entre 1. 0. 0, muy bien. Y entonces concluimos que el límite existe y que vale 0. Y ya terminamos con eso este ejercicio. Entonces tómense un momento para copiarlo y ahora sí pasamos a límites donde se tiene que aplicar esta regla del L'Hopital, pero antes de aplicarse hay que trabajar nuestra expresión original para que se llegue a un cociente y que en ese pues sí se presente la forma indeterminada donde se puede aplicar las reglas del L'Hopital. Entonces tómense un momento para continuar de copiar y seguimos. Muy bien, listo, ya está. Entonces vamos a determinar el valor del límite cuando se presente la forma indeterminada 0 por infinito. Eso es una indeterminación. Entonces, si esta indeterminación proviene de la multiplicación de dos expresiones, estas se pueden reescribir como un cociente, justamente aplicando eso que le estaba explicando a su compañera. Entonces aquí tenemos un producto de dos expresiones, pero podría haberse obtenido este producto de un cociente. ¿De quién? De la expresión primera por el recíproco de la segunda expresión. Entonces aquí está la segunda expresión escrita como un recíproco. O bien del cociente de la segunda expresión dividida entre el recíproco de la primera. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, yo parto de un producto. Al evaluar el límite, llego a esta forma indeterminada, 0 por infinito. Como ahí no se puede aplicar la regla del L'Hopital,
Entonces, este producto lo reescribo como un cociente, pero de tal manera, pues que lo que haga no se altere, porque no sería lo mismo f por g de x que f entre g de x. Pero por otro lado, sí sería equivalente a escribir f de x entre el recíproco de g de x o bien g de x entre el recíproco de f de x. Eso sí es correcto porque esas tres expresiones son equivalentes entre sí. ¿Y para qué lo estoy haciendo? Ah, justamente porque yo quiero un cociente y que con ese cociente llegue a una forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Muy bien. Entonces, ese es un caso en el que se nos podría presentar. Tener un producto de funciones y que en ella se presente la forma indeterminada 0 por infinito. Para que esa forma indeterminada cambie a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, reescribo ese producto como un cociente. Entonces, esa es la primera estrategia. La segunda es tener la forma indeterminada infinito menos infinito. Eso se obtendría de la resta de dos funciones. Entonces, esta resta vamos a buscar que se transforme en una fracción. Otra vez, donde en esa fracción se encuentre la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y ya aquí tenemos la última, que son formas indeterminadas, otras adicionales que no habíamos visto, que son 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 a la infinito. Entonces, si estas formas indeterminadas se presentan, ¿qué vamos a hacer? Para que podamos aplicar ahí, permítanme un momento, para que podamos aplicar ahí en esas formas indeterminadas la regla de L'Hopital. Ah, pues fíjense, estas formas indeterminadas, 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 a la infinito, se pudieron haber obtenido al tener una expresión como esta, una función elevada a otra función. Entonces, lo que hacemos para que podamos aplicar la regla del L'Hopital es que a esa expresión original la vamos a denotar como una nueva función a la que le llamamos phi de x. Y a esta función phi de x le vamos a aplicar la función logaritmo natural en ambos lados. Entonces, nos quedaría logaritmo de phi de x del lado izquierdo y del lado derecho nos quedaría logaritmo de f de x a la g de x. Pero por propiedades de los logaritmos, este exponente que es exponente del argumento baja como coeficiente. Entonces nos quedaría logaritmo de phi de x es igual a g de x por el logaritmo de f de x. Entonces, en este producto que tenemos aquí va a quedar la forma indeterminada 0 por infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues lo reescribimos como un cociente, como g de x entre el recíproco de este o bien logaritmo natural de x entre el recíproco de g de x. Y ya. Con eso va a aparecer la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Calculamos el valor del límite y al hacerlo estaremos encontrando el límite de esta expresión, logaritmo natural de phi de x. Pero como nuestra expresión original solo era phi de x, para contrarrestar el efecto que tuvo en nuestro cálculo la función logaritmo natural, le aplicamos la inversa de la función logaritmo natural, la cual es la función exponencial. Entonces, el límite de nuestra expresión original sería la función exponencial elevada a ese valor que obtuvimos al calcular el límite de esta expresión. Entonces, ustedes pueden decir, suena muy complicado, pero pues no se preocupen, vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto que les acabo de mencionar. Vamos a calcular este límite. Dice, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más a sobre x elevado, todo eso a b a la x. Entonces, al calcular el valor al cual tiende el límite, directamente, ¿qué obtendríamos, muchachos? 1 más, ¿qué? ¿Qué se obtendría? ¿A sobre infinito? Ajá, muy bien. A sobre infinito elevado a la b por infinito. Muy bien. Y entonces nos quedaría que a sobre infinito, pues es 0 o tiende a 0. Y b por infinito tiende a infinito. Entonces nos queda la forma indeterminada 1 a la infinito, que son de las últimas formas indeterminadas que revisamos. Entonces les decía, si esto se presenta, no puedo aplicar la regla del L'Hopital aún, pero lo que tengo que hacer es renombrar a esta expresión como una nueva función y a esa nueva función aplicarle la función logaritmo natural. Entonces, ¿quién quiere ayudarme con eso? Adelante. Peira, ¿quieres ayudarme? ¿Sí? ¿O dejaste tu mano levantada de hace rato?
Sí, dejé mi mano levantada. Ah, perfecto, no te preocupes. Valeria, ¿quieres ayudarme? Sí. Sí, Te profe. decía que nada más tenemos que renombrar a esta expresión original como una nueva función. Entonces vamos a poner la función v que depende de x. ¿Quién será? Ah, pues 1 más a la x elevado a la b a la x. Eso es lo primero. La expresión original, renombrarla como una nueva función. ¿Cómo se va a llamar esa nueva función? Como ustedes quieran. La diapositiva decía, nómbrenla como phi de x, pero puede llamarse h de x, r de x, s de x, v de x, como ustedes quieran. Eso fue lo primero que tuvimos que hacer. Después a esta nueva función le vamos a aplicar la función logaritmo natural. Entonces vamos a ponerle ahí aplicando la función logaritmo natural. Entonces tú ayúdame por favor, Valeria. Logaritmo natural. ¿Cómo quedaría? Logaritmo natural Ajá, ¿de quién? de 1 más De a. v de x, primero, de v de x. Ajá, de v de Ajá, x, ajá, y del lado derecho, g de x. logaritmo natural de esta otra expresión. Entonces, ¿quién sería? Sí. Ajá. 1 más Ujú. a entre x, todo a la b por x. Exacto. Y entonces, ya que aplicamos la función logaritmo natural, pues vamos a aplicar sus propiedades. Y entonces, ¿qué propiedad podemos aplicar ahí? Del lado izquierdo, ninguna. Solo tenemos Bajar una. el exponente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo reescribirías? Bx, ¿Sí? Por. el logaritmo natural de 1 más a entre x. Exacto. Muy bien. Y entonces les decía, ya que hicieron eso, ahora van a sacar el límite cuando x tiende al valor original que aparece aquí, pero de esta nueva expresión, de b de x por el logaritmo natural de 1 más a sobre x. Muy bien, ya está. Entonces, ya que tenemos eso, al calcular el valor al cual del límite, ¿qué nos quedaría, Valeria? Tú misma, ¿podrías ayudarme? Sustituyendo el valor al cual tiende el límite. ¿No? Ajá, infinito por. Por logaritmo natural Ajá. de 1 más Ajá. a Ajá. infinito. Ajá, a entre infinito, pero recuerda que hace una constante. Entonces, una constante dividida entre infinito, ¿a qué tiende? ¿A infinito igual? No, no, no. A Por cero. ejemplo, ajá, a cero. Por ejemplo, divide Ok. 1 entre 10 es 0.1, 1 entre 100, 0.01, 1 entre 1000, 0.001, 1 entre 10,000, 0.0001. Entre más grande va siendo ese número que aparece en el denominador, ese cociente se va aproximando cada vez más a cero. Por eso decimos tiende a cero. Ok. Muy bien, entonces nos quedaría infinito por el logaritmo natural de 1. De ¿Y uno. cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. 0, exacto. Entonces nos Entonces quedaría queda infinito. cero, No, queda una indeterminación. Infinito por 0 Ah. es una indeterminación. Recuerden que teníamos estas indeterminaciones. Infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 a la infinito, infinito a la 0. ¿Y qué otra teníamos? No recuerdo. Bueno, esas son las indeterminaciones que existen. Pero solamente en estas dos se puede aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, en esta que tenemos no puedo aplicar la regla del L'Hopital. Antes, ¿qué tendría que hacer? Según lo que les estaba explicando hace rato. Tenemos que hacer con esta expresión que justamente permitió llegar a esa forma indeterminada infinito por 0. ¿Qué se tendría que hacer con esta expresión que encerré para llegar a la forma indeterminada 0 sobre 0? ¿Hacerlo fracción? Hacerlo fracción, muy bien, perfecto. ¿Y cómo logramos que eso sea una fracción? Ah, pues les decía muy sencillo. Si yo tengo el producto de dos funciones, ese producto se puede reescribir como la primera expresión entre el recíproco de la primera. Esa es una posibilidad. O bien, escribirse como la segunda expresión entre el recíproco de la primera. Cualquiera de las dos es correcta, pero ustedes van a darse cuenta que algunas son más convenientes que otras. Entonces, ¿cómo reescribirían a este producto? ¿Quién me podría decir? Ajá. Pues sería Ajá. Entre el recíproco del 0 para que pueda tener infinito arriba e infinito abajo. Ajá. A ver, díctamelo, por favor. Bueno, sería infinito sobre... No, pero me refiero a esta expresión.
Ya después de que tú lo reescribas, sí, calculas el límite y vas a darte cuenta que efectivamente quedará la forma indeterminada 0 sobre 0, infinito sobre infinito, eso sí. Pero antes de calcular de nuevo el valor del límite, hay que hacer esto que menciono, reescribirlo como un cociente. Y observen bien, tengo un producto de dos expresiones donde se llegó a esta forma indeterminada en la cual no puede aplicarse la regla de L'Hopital, pero ese producto puede reescribirse como un cociente. Entonces la pregunta es, ¿cómo reescribirían este producto como un cociente? Y no hay más que dos opciones. Pueden elegir cualquiera de las dos, pero se darán cuenta que una es más sencilla que otra. En específico, anoten por ahí, cuando aparezca la función logaritmo natural, esta de preferencia siempre debe de quedar en el numerador, porque de otro caso la expresión se vuelve muy complicada de calcular. Entonces ya eso sí, anótenlo por favor. Cuando la función logaritmo natural aparezca en ese producto de funciones, déjenla en el numerador. Entonces este producto como un cociente donde el logaritmo natural queda en el numerador, ¿cómo se reescribiría? Les ayudo ya. Numerador, logaritmo natural, denominador, ¿qué pondría? 1 entre bx. Exacto, 1 entre bx, justamente porque bx es mi primera función y esa debe de aparecer en forma de recíproco. Muy bien, entonces les repito, siempre que aparezca la función logaritmo natural, esa debe de quedar en el numerador y me van a preguntar por qué, porque de lo contrario la expresión se convierte en algo muy complicado de resolver. Entonces siempre que aparezca ella, pónganla en el numerador. Muy bien. Entonces ya tenemos eso y ahora sí, vuelvan a calcular el valor del límite y vean qué va a pasar. Entonces, ¿cuánto me quedaría al evaluar el límite que es infinito? Entonces me quedaría 1 sobre b por infinito y aquí sería logaritmo de 1 y aquí sería 1 entre infinito. Logaritmo de 1 vale 0 y 1 entre infinito es 0. Entonces ya queda la forma indeterminada 0 sobre 0 donde es posible aplicarse la regla de L'Hopital. Entonces ya vieron por qué hicimos esto, porque esta expresión que era un producto la reescribí como un cociente para llegar a la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, porque también puede pasar. Entonces ahora sí ya podemos aplicar la regla de L'Hopital. ¿Y qué desea esa regla? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se tiene que hacer? Derivar. Ajá. Derivar cada uno de ellos por separado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Al aplicar la regla de L'Hopital y derivar tanto numerador como denominador por separado. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? Pues sería 1 sobre el argumento. 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, que la derivada del argumento sería menos a sobre x cuadrada. No sé si estén de acuerdo conmigo. Muchachos, ¿cómo ven? Todavía no he terminado, apenas derivé el numerador. Y me hace falta derivar la expresión del denominador. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué queda menos a entre x al cuadrado? Muchas gracias por preguntar. Resulta que si tenemos a sobre x y yo voy a calcular su derivada, entonces eso antes de derivarlo puedo reescribir como a por x a la menos 1. Entonces, aplicando el teorema de derivación de una función elevada a una potencia, entonces la potencia baja como coeficiente y se disminuye un grado. Entonces, por eso me queda a por menos 1 menos a y menos 1 me queda menos 2, que no puedo dejar exponentes negativos, entonces los bajo al denominador. ¿Ya vieron por qué quedó eso? ¿Sí? Sí, profe. ¿Quién preguntó? Sí, ¿quién preguntó? Entonces, nada más para que practique, ayúdeme con esta otra, porque es igualita, casi. Entonces, ¿quién me ayuda? Yo pregunté. Ajá, sí, si quieres ayudarme, te lo agradeceré mucho. Pues quedaría bx a la menos 1, ¿no? Es que recuerda que ves una constante. Entonces, las constantes no, en la derivada no se consideran para que no se vuelva muy complicado. Solamente hasta el final se escriben. Entonces, ya, ¿cuál sería la derivada de x a la menos 1? ¿Quieres derivar esa? Entonces, a x a la menos 2. Exacto, menos 1 por x a la menos 2. Muy bien. Y entonces me quedaría 1 sobre b por menos 1 sobre x al cuadrado. Y al hacer ese producto, ¿qué te quedaría? Menos 1 entre bx cuadrada.
Exacto, muy bien. Listo, listo. Perfecto, muchas gracias. Lo voy a borrar aquí para ponerlo bien. Entonces decía, esta constante sale de la derivada y simplemente derivo x a la menos 1, que bajamos el exponente y lo disminuimos un grado. Muy bien, muchas gracias. Permítanme volverlo a poner. Menos 1 por x a la menos 2. Listo, ya está. Y de ahí sale esta expresión. Y entonces ya casi terminamos este límite. Ya no tenemos mucho tiempo. Entonces lo continuaré haciendo yo. Me quedaría límite cuando x tiende a infinito. No se preocupen, en la próxima clase haremos más ejercicios. Entonces, si yo divido 1 entre esta expresión, puedo hacerlo como un producto de 1 por el recíproco de esta expresión, que si estarán de acuerdo conmigo ustedes, me quedaría x sobre x más a. ¿Por qué? Porque 1 más a sobre x, encuentro un denominador común, x sobre x más a sobre x, me quedaría x más a sobre x. Y como está en el denominador, entonces aparece como recíproco. Muy bien, que multiplica a menos a sobre x cuadrada. Y por último, como otra vez esta expresión está dividiendo, entonces aparece en forma de recíproco, que sería bx cuadrada sobre 1. Ya está. Entonces puedo simplificar x cuadrada con x cuadrada, menos con menos da más. Entonces me queda límite cuando x tiende a infinito de a por x sobre x más a. Y ya está. No sé si estén de acuerdo conmigo ahí. ¿Cómo ven? Faltó la B, ¿no? Faltó la B. Permíteme, sí. AB por X. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Esa B me hacía falta. Esta de aquí. Ahora sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Y bueno, estos límites ya los habíamos practicado las primeras clases, que son límites de cocientes que tienden al infinito. Entonces nos basamos en sus grados. ¿De qué grado es este? Grado 1. ¿De qué grado es este? Grado 1. Entonces el límite existe y toma como valor coeficiente de la variable de mayor grado del numerador entre coeficiente de la variable de mayor grado del denominador. Entonces el límite existe y vale AB. Pero aquí está lo importante que hay que tener presente y nunca olvidar. Este límite, este valor AB, es el límite de esta expresión nueva que nosotros propusimos para poder calcular el límite de nuestra expresión original. Entonces, ese valor AB es el límite de esta función v de x que nosotros propusimos. Entonces, ese no es el límite de la función original, es el límite de la función a la que le apliqué la función logaritmo natural. Entonces, les decía, como yo tuve que aplicar la función logaritmo natural para encontrar el valor del límite de la expresión original, entonces, ya como conclusión, para decir el valor del límite de la función original, entonces planteo límite cuando x tiende a infinito de, permítanme, 1 más a sobre x elevado a la bx, el valor de este límite no es a por b, sino va a ser la función exponencial elevada a ese valor que obtuve. Y les repito, ¿por qué razón es esto? Pues porque este valor AB es el límite de la función logaritmo natural de v de x. Entonces, el límite de esta expresión logaritmo de v de x es a por b. Pero yo no quiero el límite de esa función v de x, quiero el límite de la función v de x, entonces aplico la función exponencial y entonces al aplicar la función exponencial me queda v de x y en este lado derecho me queda e a la ab. Entonces, para que ustedes no se confundan, nada más les estoy explicando por qué razón apliqué la función exponencial. Entonces, simplemente si tuvieron que hacer este proceso de aplicar la función logaritmo natural, al resultado que obtengan, pongan la función exponencial elevada a ese resultado. Y ya con eso encontrarán el valor del límite original. Pero les repito, no se preocupen, este fue nuestro primer ejercicio. Debido al problema técnico que tuvimos, no nos dio tiempo de hacer más ejercicios, no se preocupen. La próxima clase empezaremos con un par de ejercicios más sobre esto para que les quede un poco más claro. Pero bueno, quería por lo menos terminar un ejercicio y lo conseguimos. Les agradezco mucho. Ajá, dejaríamos hasta aquí la sesión, pero si alguien tiene duda, puede preguntarme. Ajá. Sí, permíteme un momento.